directamente a la integral de x por diferencial de W dividido en la integral de las diferenciales de peso. Lo mismo para hacer A para IG, integral el producto del momento estático, el diferencial de peso, dividido en el peso. Y ZG lo mismo, integral del momento estático respecto al diferencial de volumen. Acá mi tableta no ha sido muy fiel, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando a que las cosas por ahí no funcionan tan bien como uno espera. Bueno, lo mismo hemos hecho las definiciones de centro de masa, y ya hablamos acá de centroides, o sea que acá cuando hablamos de centro de masa, preferimos hablar de las coordenadas x0, y0, z0, o que alguno podría ser x masa, y masa, z masa, ¿no? Pero hablamos ya de centroides, toda vez la palabra gravedad hace alusión a peso, ¿verdad? Lo mismo pasa con los centros de volumen, los centroides de volumen y todas las simplificaciones que hemos hecho, ¿no? Centro de línea y todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando los cuerpos son de 3 dimensiones? Porque todo lo otro era general y nosotros dentro de esa generalidad, ¿qué vimos? Vimos los casos de centroides de superficie, centroides de líneas planas, centroides de áreas por integración, centroides de áreas compuestas en partes que tienen cálculos de centro de gravedad o por tabla o que son obvios. Y también vimos centroides de perfiles, ¿no? En la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa con los centroides de las superficies de 3D? Entonces, debemos aprender a distinguir entre una superficie de revolución y un volumen de revolución. ¿Me entienden? No es lo mismo el cono lleno que el cono vacío. Esto sería un embudo y esto podría ser, no sé, una plomada de albañil, el tapón de una botella de estas de vidrio que eventualmente tienen algunos de estos tipos de piezas cónicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de centroides de superficie, no estamos hablando en realidad de que las superficies se trabajan directamente a partir del concepto de línea generatriz. Entonces, esta línea generatriz empieza rota alrededor de un eje, vamos a poner un eje AB, rota la línea generatriz 360 grados, o 2 pi veces, 2 pi radianes de ángulo, y me generan esta superficie, ¿no? Del cono. Esta superficie eventualmente también puede tener un centroide, digamos, un X0, Y0, Z0, ¿no? O sea, las condiciones del centroide. Y lo mismo pasa si es un volumen de 3 dimensiones o de un peso de 3 dimensiones, ¿no? Todos ya sabemos que la relación entre peso y volumen está en peso específico, dice que es igual a peso, vamos a pensar que estábamos usando la letra D, W, dividido en volumen, por lo tanto, el peso es proporcional al volumen por la relación del peso específico. Si el peso específico es constante, el centroide del volumen coincide con el centroide del peso de ese cuerpo de 3 dimensiones. Ahora, si ustedes quieren hacer el cálculo, van a ver ahora, yo les voy a aumentar acá el bueno, no ha sido feliz. Estoy tratando de orientarlo esto. Ahí.
Entonces, resulta que cuando nosotros queremos calcular el centro de gravedad de este volumen del cono, ¿no? Fíjense que la expresión no deja de ser, en este caso, momento estático del centroide por el volumen total igual a la sumatoria de, o a la integral del primer momento del diferencial de volumen. Entonces, y el volumen ya sabemos que es la integral del diferencial de volumen. Con lo cual, despejando, nos queda esta expresión que ustedes acá están viendo. Entonces me van a preguntar, profe, ¿por qué no nos hace este desarrollo? Bueno, pues tiene una ventaja ustedes. Si ustedes vienen acá y buscan el enlace este, que yo les voy a pasar la transparencia, o si van y lo buscan en el campus virtual o en el canal de YouTube, van a encontrar cómo es el razonamiento y la deducción de este cálculo de centroide. No es nada complicada. Lo único, digamos, ¿cuál es la única estrategia? Fíjense, la única estrategia acá es manejar este concepto. Miren acá. Esta es la única parte difícil. Eso. Eso es un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen, que es una rebanada de pan, vamos a decir así, una rebanada de pan, así, tiene un espesor. Ese espesor, entre comillas, vamos a pensar que es un espesor constante, ¿no? Y que al ser ese espesor de una magnitud diferencial, en este caso diferencial de I, vamos a tener que esto es una función A de I, porque es una función variable, y entonces uno puede decir que el diferencial del volumen, acá, excedí, el diferencial del volumen es igual a ¿quién? A sub I por el diferencial de I. Y bueno, y si siguen después el razonamiento, van a ver que la sección A sub I se la puede trabajar a partir de la fórmula pi por radio al cuadrado, el radio varía, y bueno, vemos cómo es la ley de variación del radio, acá la tenemos, a partir de una proporción, en realidad la expresión de una línea recta, y bueno, se hacen las cuentas y llegamos a la expresión de que el centroide del volumen está a 3/4 de la altura, o sea que este valor, en realidad, así como está puesto acá, es igual a 3/4 de h, ¿no? Ese es el centroide que acabamos de encontrar, ¿no? Ahora, tengan mucho cuidado porque si yo tomara con respecto a la base, lo tendría a 1/4 de h, ¿no? Entonces, miren que está tomado respecto al vértice, ¿no? Cuidado a la hora de identificar. Y vean acá que convenientemente el cono lo hemos centrado, coincidiendo el eje de revolución del cono con uno de los ejes, y los otros, obviamente, las coordenadas terminan siendo 0. ¿Por qué? Porque ya son todas, digamos, ya son, el cuerpo tiene una doble simetría respecto a los otros, ¿no? Entonces hay, en realidad, una simetría respecto total respecto al eje Y, ¿no? Entonces se puede ir, el cuerpo va rotando y va formándose. Acuérdense que los cuerpos de volumen surgen, si los de línea eran a partir de una recta generatriz, los de volumen van a ver que resultan en realidad de un área generatriz. Y si vos querés generar un cono, en realidad, ¿qué es lo que hace? Tomas un triángulo y lo haces rotar alrededor de un eje, llamémosle AB, lo haces rotar 360 grados. Y entonces, ¿qué serían estas figuras acá que están esbozadas en la lámina? Acá se la ve cómo va girando la superficie generatriz, ¿no?
Bueno, completamos las cuentas y todo el mundo feliz, no hay más problemas, ¿no? Otros casos. Bueno, en otros casos, vean que siempre termina siguiendo la misma estructura. Hay que generar una, un área elemental, una función de área, y obviamente el diferencial de I, y lo que hay que establecer acá es como varía R. Fíjense que acá R va a tener una variación de tipo cuadrático, ¿no? ¿Entienden? Entonces, este tipo de función, para decir, no es la misma que acá que había una función lineal. R igual a R sobre H por I. Esto es una función lineal. En cambio acá no. Vamos, si queremos ver cómo evoluciona I, va a ser igual a Z cuadrado dividido en 100. Para decir, esa es la evolución de I, ¿no? En función de la variable Z, ¿no? Entonces yo puedo, o si quieren, Z en función de I, de la variable, ¿no? Y es igual a directamente a 10 por I a la 1 medio. O sea, si acá yo despejo Z, me queda Z igual, raíz cuadrada de 100 es 10, 10 por I a la 1 medio, ¿no? Y ahí tengo, y como el radio vale Z, entonces ahí ven, ahí está, miren, Z. Entonces, el valor del área, del diferencial de área, ese que nosotros estábamos viendo, perdón, del área de la función área, no del diferencial, de la función área, el valor de la función área, A de I, va a ser igual al pi por radio al cuadrado. Pi, ¿y cuánto vale el radio? Vale z al cuadrado, por z al cuadrado. Y vean cómo inteligentemente acá ya les ponen el valor de z al cuadrado. Esto está hecho ex profeso, para decir así, ¿no? O sea que, perdón, acá lo trabajé, sí, en perdón, es pi, sí, es alfa sobre 2, es pi por radio al cuadrado, es pi por z al cuadrado, es el valor del área. Obviamente el diferencial de volumen va a ser igual directamente esto en variable, esto está en variable z cuadrado, nos queda, acá nos queda, si lo quiero yo poner todo en variable, por eso nos va a quedar en variable i. Cuando hago la sustitución nos queda a de i igual a pi por 100i. ¿Me entiendes? Porque reemplazo z al cuadrado por su equivalente, 100i. Y por eso me queda acá la función a de i, ¿no? Y obviamente el diferencial de volumen, esta es la parte más difícil, es igual a de i multiplicada por el diferencial de i. Diferencial de volumen va a ser igual a pi por 100 i por diferencial de i. Y vean que me ha quedado todo bien, entre comillas, bien presentadito. Esto yo lo llevo al cálculo del volumen, el volumen va a ser igual a la integral diferencial de volumen, y bueno, me pongo a resolver esta integral, que no es complicada, y voy a tener el valor del volumen, en este caso de este casquete. Quiero hacerla del primer momento, y bueno, lo tengo que multiplicar este diferencial de volumen por el brazo de palanca, que es I. Vean que es I. Ese es el brazo de palanca, ¿no? Entonces lo multiplico por el brazo de palanca y hago el primer momento estático. Y entonces me van quedando todas las cuentas fáciles, tranquilas, para yo terminar resolviendo que I0 es igual a la integral de I por diferencial de B dividido en la integral de diferencial de B. Vean que ahora, cuando hemos resuelto este problema, ese problema que está resuelto ahí, todo se hizo más fácil, ¿no? Todo se hizo más fácil. Ya no es
complicado, digamos, resolver. Son pequeños trucos o pequeños detalles que uno, con hacerlo una vez, 2 veces, ya es suficiente como para que sirve para todo, ¿no? Bueno, habrán visto en la parte práctica algunos casos donde si yo hago el cálculo del centroide de este cilindro, si es del mismo material, y bueno, si esto tiene 1 metro, bueno, el centroide va a estar a 50 centímetros. Ahora, si hay 2 materiales, bueno, estos materiales ya van a cambiar eventualmente. Para volumen no cambia, pero si yo ya trabajo con peso, puede cambiar la posición del centroide, o si cambio ya del material, también lo mismo el centroide de la masa. ¿Qué pasa con los alambres 3D? Los alambres 3D también tienen su manera de cálculo, y ¿cuál sería? Descomponer los alambres en 3, eventualmente en 3 componentes, ¿no? Y entonces fíjense de nuevo qué sencillo, yo lo voy a sacar a esto y lo voy a llevar a una hojita de cálculo. Acá ya lo tengo resuelto, pero como todo, nosotros lo vamos haciendo todo de nuevo este año, ¿cierto? Pues todo ya les quedó, ¿cierto? De acuerdo, compartir pantalla. ¿Cómo? Bien, no se preocupe, ya tranquilamente volvemos a compartir pantalla. Por eso es que por ahí uno lo trabaja con el compartir directamente toda la pantalla, ¿no? Y no con la aplicación. Ahora todo está bien, ¿cierto? Pero no hay problema. Entonces acá hay que calcular el centroide de la línea 3D. Entonces, si tenés una línea 3D, la tenés que descomponer y generar efectivamente esa pequeña tabla, que creo que va a tener una extensión aproximadamente parecida a esta, ¿no? Entonces acá vamos a tener la pieza, su longitud, porque son líneas. Sé que para los teóricos se puede preguntar por qué se usa la longitud como una alternativa del volumen y una alternativa del peso, ¿no? ¿Para qué condiciones tiene que cumplir el alambre para ser considerado, digamos, línea, ¿no? Coordenada X, coordenada Y. Y vean que acá, ¿qué pasa? Aparece la coordenada Z. Esta no estábamos tan acostumbrados nosotros a trabajarla. Y eventualmente la vamos a tratar de achicar a ver si nos queda todo de nuevo fácil para trabajar, ¿no? Y entonces acá tendríamos LX, LI, LZ. Bueno, creo que se nos fue una más. Pero bueno, no es algo tan grave. Centramos un poquito acá para tener bien trabajada la. Y entonces, como ya hemos descompuesto, esto tiene la ventaja que ya están las líneas descompuestas y sabemos, ¿no? Entonces, esta es la pieza 1, que es este semicírculo. La pieza 2 es la pieza que está contenida en el alambre en el eje Y, y la pieza 3, el alambre paralelo al eje Z. La pieza 1, un alambre, tenemos que la longitud del arco es igual a ángulo por radio. El ángulo es pi, entonces acá esto será más pi.
atenti a tener claro cómo se trabaja, si van a trabajar con la computadora, por el radio, y el radio es 60 milímetros, ¿no? 60 milímetros. Hemos dicho que cuando tenemos variables de este tipo es muy conveniente. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a mostrar cómo hizo ahí lo de pi por el radio? Bien, dame un segundito, mira. Hemos dicho, y es muy conveniente, ¿se acuerdan que les dije yo? Que las variables las tenga en las unidades que vos quieras trabajar. Acá una variable es en radio, que es 60 milímetros. Véanlo al radio que vale 60 milímetros. Esto acá, mira. Lo ves al radio de 60 milímetros, ¿no? Por las dudas, si alguien tiene dudas. Vamos a ver si lo podemos dibujar. A ver, ¿dónde? Ya no, se nos fue la parte del dibujo de acá. Se me ha ido mi drawing. Acá en una de estas anda la captura de los dibujos, ¿no? Estoy tratando de buscarlo acá. Ahora ya no lo tengo a mano y se me fue de mi captura los dibujos, ¿no? Se ve que yo en algún lado lo he puesto. Esto por acá tiene que ser. Esperen que lo trate de ver. No lo encuentro ya. Quiero capturar. Bueno, sé que no lo... Esto es lo que ando buscando. Ese es el radio. Este radio. En algún lado anda mi lápiz, no lo puedo tomar nada más. Pero bueno, no es nada terrible, ¿no? ¿Por qué dije que es conveniente usar estos alternativas? Usarlas porque si yo quiero después modificar la unidad de medida, me resulta muy fácil. ¿Entienden? Entonces ya es mucho más sencillo trabajar las unidades de medida. La otra unidad tenemos una longitud que vale 40 en realidad milímetros, y la otra es otra longitud, ¿cierto? Llamémosle B. Es 20 milímetros. Bueno. La ventaja de ponerlo así es que cuando nosotros le queremos hacer el cálculo, esta es la parte que no se alcanzó a ver, ¿no es así? Sí, profe. Ahora lo están viendo bien, lo vuelvo a repetir. Más pi, pongo la pi, y cierro paréntesis. Y de ahí multiplico por R, pi por radio. Y eso tengo longitud. La pieza 2 tiene una longitud de 40, entonces yo directamente la voy a tomar a esa longitud. Y la pieza 3 tiene una longitud de 20, y la tomo. Entonces, ustedes me estarán preguntando, y bueno, profe, ¿por qué se mete a cambiar todas las longitudes? Bueno, un poco tiene que ver con el hecho de que si yo después quiero trabajar con otras unidades, simplemente acá cambio los valores acá y me va a resultar bastante más sencillo el trabajo.
el radio, el centro de gravedad de un arco, de semicírculo, está en 2R sobre pi. Esto se busca en tabla directamente, ¿no? Pero hay que ver en qué valor corresponde a X. En X, el centro de gravedad, coordenada fácil, 60. 60. Perfecto. En Y, ahí vienen, miren el signo, menos 2 por R, y de nuevo dividido pi. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Y en Z, 0. Tengan mucho cuidado acá, no se confíen de que esto eventualmente tiene, vean, esto tiene decimales, ¿no? No es que sea una cantidad entera, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La pieza 2 tiene coordenada en X0, en Y es positivo 20, si yo lo quiero poner todo en función variable, va a ser igual a la mitad de la longitud. Lo puedo poner ahí relativo a este. Dividido en 2. Y en Z es 0. No me hago problema. La coordenada del punto de la línea 3 en X vale 0. En Y vale 40. Busco la coordenada. Y en Z vale menos 10. Menos este valor en 2. Pero yo diría que a partir de este momento ya está resuelto, ¿no? Porque ya es solo hacer operaciones que son más que sencillas, ¿no? Desde acá normalmente fijamos columna con el símbolo peso adelante. Uy, y no lo hemos multiplicado por la abscisa. Vamos a extender, lo vamos a ampliar a esto para que se vea un poquito más. Vean, ese es el problema de... Ahí nos quedan las cuentas hechas, y extendemos acá y nos quedan las cuentas hechas. Siempre revisamos que eventualmente se haya hecho todo bien, revisamos y estamos conformes. Entonces nosotros queremos hacer acá la sumatoria, extendemos, y acá extendemos, ¿no? Y obviamente los centros de gravedad, tengo que calcular la longitud total, y de nuevo nos sale una cuenta fácil. Todos ya esta parte, creo que en este tema, si todo el mundo no se saca excelente nota, voy a pensar de que algo hemos hecho mal, ¿no? Acá fijamos el divisor con el F4 y tengo ya resuelto mis coordenadas de centro de gravedad, ¿no? Eventualmente podemos poner que esto era X0 y 0, Z0. La verdad que por ahí tiende a ser laborioso en el sentido de que se te van sus minutos, pero una vez que vos lo tenés resuelto, empieza a tener mucho sentido ya tener algunas plantillas por ahí, ¿no? Plantillas que hay que tener mucho cuidado cuando cambio yo el... Ahora, yo lo quiero poner todo esto en centímetros y ya se hace fácil. Y bueno, y esto está resuelto en centímetros, y bueno. Y ¿Cómo hizo para cambiar la escala, profe? Y directamente, como todos estaban referidos a la variable, Sí. ¿me entiendes?
he puesto que 60 milímetros son 6 centímetros. 40 milímetros son 4 y 20 milímetros son 2. Y yo lo quisiera poner en metros y hago lo mismo. Eso me quedó ahí en centímetros. Y bueno, lo quiero poner en metros y ya lo hago en metros. Y acá estos son 6 centímetros, 0,6, 0,4. Ah, bien, directamente cambia el primer valor y ya se reflejan en todo. Ah, por eso No lo pensé. decía. Obviamente, imagínate, mirá si te dan una cosa así. Este te sale horrible, vamos a decir así, ¿no? Si me preguntan cómo lo veo mejor yo creo que acá se imponía la solución por milímetros, ¿no? Quizá a esta le daría yo el premio a la más apropiada de las soluciones, ¿no? De las que hemos estado viendo, ¿no? ¿Me entienden? Porque, entonces, pues ahí, bueno, me parece que esta es la más fácil de manejar, ¿no? A la hora de interpretar. Esta no estaba tan mal, aparece este numerito raro acá, ¿no? Y bueno, y las otras de acá son inmanejables. Estos números son inmanejables, ¿cierto? Y todos tienen, en definitiva, el mismo resultado. El tema es la unidad que sea más conveniente. En este caso es, acá lo podemos poner en milímetros. ¿Entienden? Y obviamente esto será en centímetros, y finalmente la última de acá será en metros. Bueno, bien. Está hecha por las tres formas y vean que no ha habido ningún problema a la hora de trabajar. Entonces de esto no hablamos más. Nosotros, si me preguntan, quiero hacer esta, y mire, re fácil, vengo, uso hasta la misma tablita y la puedo resolver. Ahora, las variables van a ser otras y yo diría que la primera parte la tengo en control de nuevo. Pero en sí no cambia ningún esquema. Ahora vamos a pasar. ¿Alguna duda ha quedado hasta acá? Pregunto. No, ¿Ninguna duda? Vamos bien, Bueno, profe. entonces si estamos todo bien, vamos a pasar a ver los teoremas de Pappo-Guldino. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor Pappo-Guldino, no? Entonces, resulta que Guldino se dio cuenta que podía hacer cálculos de área de una manera muy eficiente si los cuerpos eran de revolución. O sea, la superficie de un cuerpo de revolución normalmente se calcula como la integral de un diferencial de área, ¿no? Y entonces hay que generar ese diferencial de área. Acá no está explicitado, pero vamos a ponerlo acá. Si yo tuviera una pieza de tipo casquete, yo tendría que acá encontrar un diferencial de área y a ese diferencial de área resuelvo la integral esa. Profe, ¿Entienden? disculpe, le estoy viendo el Excel, si está compartiendo pantalla. Perdonen, cierto que nos volvimos a cambiar, ¿no? Pero no hay problema. Bueno, nosotros ya, la ventaja del doble monitor nos quedó más que plasmada, ¿cierto? Era mucho más fácil el doble monitor. Para todo el mundo ya sabe, cuando pueda tenga doble monitor, es un camino de ida nada más. Entonces, ¿cuál es la ventaja? El tema de que Guldino, ¿qué se dio cuenta? De que si vos querías calcular la superficie de un cuerpo de revolución, tenías que resolver en realidad la integral del diferencial de área, ¿ven? O sea, tomaba un diferencial de área de este casquete, resolvía esa integral y no había problema. Ahora, como el cuerpo de revolución, existe lo que se llama una línea generatriz, esta línea verde, que ustedes podrían ponerle, voy a tratar de no alterar su movimiento, pero vamos a pensar. Esa es una línea generatriz.
O sea, es una línea que genera, que si yo la hago rotar, me genera el cuerpo de revolución. Ahora, como el diferencial de área, en realidad, termina, en vez de tomar este diferencial en dos sentidos, yo podría tomar una faja diferencial de esta naturaleza. ¿Me entiendes? Sería como la que se ve, es como la que se ve en el gráfico, profe. Claro, esa está mejor dibujada, la que se ve en el gráfico. Ah, Ese diferencial de área, este que está indicado acá, diferencial de área, en realidad es 2πr, que es la distancia que recorre quién, el diferencial de longitud, este diferencial, ese diferencial. Ese diferencial de longitud recorre este, da la vuelta, y al dar la vuelta es 2πr, ¿no? Obviamente, el radio es el radio instantáneo que tiene la función acá. Ese radio variable está acá explicitado, ¿no? Entonces vos podés reemplazar esta integral del diferencial por 2πr diferencial de r, 2π sale afuera y te queda la integral de r diferencial de l. Ahora, acá viene la parte difícil. Como vos tenés que resolver esta integral de un primer momento de el diferencial de L, vos sí sabés, porque has estudiado, que R0, que el centro de gravedad R de esa línea, el centroide de la línea, multiplicada por toda la longitud, es igual a la integral del momento estático. Entonces vos podrías reemplazar esta partecita, esa, la reemplazás por esto. Entonces te queda área 2π por R0L. Esta primera expresión, pi R0 por L igual a integral de primer momento, nosotros lo hemos visto como teorema de Varignon. O sea que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las componentes. ¿Se acuerdan? Y lo hemos visto en la definición de centros de gravedad, ¿no? Nosotros en todo momento hemos estado al principio de la clase y de todo el tema, hemos estado planteando este tipo de igualdades. O sea, siempre es un momento estático de la resultante igual a la sumatoria o la integral de los momentos de las componentes, ¿no? Entonces, no hay mayores dudas a esto. Si nosotros tenemos claro esto, yo voy a suprimir esto para evitar ensuciarlo al trabajo. Si nosotros tenemos claro esto, yo reemplazo y ahora el área, según Papus-Guldino, es directamente 2πr0, o sea que es el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la generatriz multiplicada por la distancia que recorre el centroide de dicha generatriz. Entonces, Papus-Guldino en definitiva dice que área es igual. Dos términos pone. 2π R0, un término, por otro término. Este segundo término es la generatriz, LG. Y este primer término, ¿qué es? Distancia que recorre el centroide. El centroide, ¿no? Entonces, si vos tenés la distancia que recorre el centroide y lo multiplicás por LG, no tenés que hacer la integral. Está bueno el teorema de Papus-Guldino. De hecho, vamos a hacer cosas con él. Y el segundo teorema, que se da cuenta Guldino, nos dice, che, mira, si yo quiero hacer la integral de un volumen, de un cuerpo de revolución, yo podría hacer directamente la integral de un diferencial de volumen y tendría una integral en tres variables, x y z, ¿cierto? Un dv, dx por dy por dz. Ahora, yo tengo la facilidad que este toroide, este anillo,
también puede ser un diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque el área es diferencial y recorre 2pi veces, 2pi veces ese diferencial de volumen. Entonces yo puedo expresarlo directamente al volumen como esa expresión, 2πr por diferencial de volumen. Si saco 2pi por ser constante, me queda el primer momento del diferencial de área. Primer momento del diferencial de área. Pero como yo ya sé que R0 por el área generatriz total es igual a la integral del primer momento del diferencial de área, yo reemplazo y me queda que el volumen es igual al producto de nuevo de un área generatriz por la distancia que recorre su centroide a lo largo de la pieza, de solución. Entonces, esto que yo estoy haciendo flechas acá, es la distancia que recorre ¿quién? El centroide. ¿Y este centroide de quién es? De esta área. ¿Me entienden? Este centroide de esta área da una vuelta completa, 2πr veces, y lo multiplico por el área generatriz y voy a tener el volumen. Y eso es lo que se dio cuenta Papu Bundino, hizo las cuentas y la verdad que le dio bien. ¿Y por qué le sirvió esto? Le sirve porque, si quiere, en la mecánica, estas son las piezas constantes, ¿no? Este tipo son las piezas que son más frecuentes, ¿no? Entonces, yo puedo obtener el volumen y la superficie de esta pieza, que eventualmente me puede servir para calcular cuánto material voy a usar para construir esta pequeña arandela con un chaflán para ajuste, ¿no? Y entonces, o con alojamiento, entonces yo puedo determinar su volumen y puedo determinar su área. Entonces alguien me puede preguntar, ¿y para qué quiero saber el área de esta pieza? Y bueno, imagínate si le tenés que hacer un pavonado, le querés hacer un tratamiento térmico, le querés hacer, la querés pintar a la pieza. Y bueno, vas a tener que saber la superficie para ver cuánto consumo de pintura vas a tener para hacerse. Lo normal en estas piezas, más que pinturas, son los tratamientos térmicos. Y eventualmente, si querés saber el volumen, también lo podés trabajar al volumen. Ahora, esta pieza se convierte en esta pieza para los efectos del cálculo. Y entonces, a los efectos del cálculo, yo tendría que llevarla a esta pieza, la tengo que llevar a mi hoja de cálculo. A mi hoja de cálculo yo voy a poner, a ver, si lo ponemos acá en la misma hoja, lo podemos poner acá. Y aplicar los teoremas de Papu Bundino, ¿no? Yo voy a cambiar, nadie me esté diciendo que todo tranquilito. Ya les cambio de pantalla, ¿cierto? Justo estaba por decirle, profe. No, tranquilo, tranquilo, aprendí. Está todo bien. El profe, ustedes ya saben, nació el siglo pasado, ustedes tienen que tener esa paciencia suficiente y cuando ven que está absolutamente desviado del tema o de la clase, lo tienen que traer de vuelta rápidamente. Bueno. Entonces dice que ahí tiene que calcular el área de esa figura y lo multiplica por... Ya te traigo yo lo que yo quiero calcular. Yo quiero resolver esto. Ya te lo llevo para que no perdamos de vista el objetivo. En realidad nosotros queremos resolver esto. La pieza que está ahí arriba, esa pieza queremos saber. De esa pieza queremos saber qué área tiene y qué volumen tiene. ¿Y para qué queremos saber área y volumen? Bueno, porque como les dije, podemos hacer, querer saber cuánto pintarla o queremos saber eventualmente cuánto material va a entrar en la pieza. Entonces, aplicaciones del teoremas de Papu Bundino.
Entonces vamos a aplicar los teoremas de Papus-Guldinus, pero para aplicarlo a los teoremas, ¿qué vamos a usar? En vez de usar el cálculo acá, vamos a usar, ya sabemos que nos hace falta la línea generatriz y por otro lado la superficie generatriz. Si alguien me pregunta por la línea generatriz, yo les diría, miren, es bastante fácil lo de la línea generatriz. Yo lo podría poner algo así como esto. La quiero destacar. Bueno, con un poco de paciencia, nosotros ya creo que algo vamos a hacer. Ahí anda dando vueltas, mira. Captura de pantalla. ¿Por qué la estamos destacando a la línea? La destacamos a la línea para poderla trabajar eventualmente sin mayores problemas, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de línea generatriz, ¿no? Estamos hablando de esto. Esta línea generatriz que acabo de desarrollar ustedes, ¿qué parte de la superficie me genera? Miren, el alojamiento interior. Esa parte me genera de la superficie. Ahora, yo lo quiero generar las otras partes, bueno, tengo que copiar y eventualmente desarrollarla a todo lo que me está faltando, ¿no? Y lo mismo hacemos con lo que nos está faltando, ¿no? Bueno, como verán, el tema de trabajar con este tipo de herramientas, por ahí lleva un poquito de tiempo, pero es muy positivo a las horas de... Entonces, ¿vos qué es lo que tenés que dominar? Tenés que dominar, pero de cada línea generatriz, tenés que calcular su centro, su posición de su centroide, de la línea generatriz. Y yo lo estoy destacando, porque si no lo destaco, después va a costar identificar la planta que tengo que hacer, ¿no? Vamos a ver si ahora lo encuentro. Y ahí está la última. Y de esos centroides que están marcados de cada una de las líneas generatrices, yo tengo que saber su coordenada y eventualmente armarme mi tabla, ¿no? Para saber. Y yo tengo que numerarla las piezas. Y entonces yo le voy a poner a esta pieza 1, línea 2, línea 3 y línea 4. ¿No? Bueno, si ya tengo las líneas, creería yo que ya no debería tener tanto problema. Y vamos a ver si... Yo estaba tentado de traerme otra tabla, ¿no? Mal de su profe, para decir una cosa y después hace otra, ¿no? Vamos a poner línea. Después, acá está la longitud, coordenada X. Acá solamente me hace falta la coordenada en el sentido X y de la línea, XZ. A ver si es XZ. Bueno, es en un sentido y en el otro, ¿no? Habría que definir si es XZ o no. Vamos a pensar que es X en el sentido radial, o si hasta quieren R acá, y Z en el sentido vertical, ¿no? Y nada más nos hacen falta, porque estamos trabajando en el plano nada más. Y obviamente esto será LX y esto LZ. Lo que nosotros vamos a calcular. ¿Qué nos dice acá? Estoy tratando de pensar qué nos había dicho Papus-Guldinus. Papus-Guldinus
había que ver, yo creo que nos estamos yendo nos tiene que determinar, en realidad acá no es la posición del centroide, sí lo podemos tomar como posición del centroide. Lo vamos a hacer. 1, hay otra forma también, 2, 3, 4. Las longitudes, no vamos a hacer tanto hincapié en las unidades. La primera vale 2 pulgadas, la segunda vale la raíz de 1, ¿cierto? Entonces es más raíz. Si quieren, yo ya pongo raíz de 2, ¿no es así? Ese es el valor de la longitud. La tercera vale 2 más 1, 3. Vale 1. Entonces, ¿cuál es la coordenada X de la línea 1? 2.5. Sale del gráfico, ¿no? 2,5. La coordenada Y es la mitad de su altura, la coordenada Z, dividido en 2. Y lo mismo pasa con la coordenada del siguiente. La coordenada X es 3, véanlo como acá está dado, ¿no? Es la semisuma entre 2,5 y 3,5, que es 3. Y la coordenada Z es igual a más 2, más 2, más la coordenada 1, en realidad esta coordenada dividida en 2. En la coordenada Z, no nos hacemos problemas. Y lo mismo pasa con la pieza 3. La pieza 3 tiene coordenada X 3,5. Profe, me perdí en la coordenada Z. ¿Puede volver a hacerme ver? ¿Cómo? Me perdí en la coordenada Z de lo que sería la línea 2. Sí, que me la puedo volver a hacer ver. No la vi. Mira, yo te la señalo acá con el lápiz, a ver si puedo. Bueno. Está visto que cambiar de computadora no es lo mejor, ¿no? Ahí viene. Y yo estoy usando este sistema de referencia. Se me está yendo de... Ese sistema X, ¿no? Y entonces la coordenada Z es esta coordenada. Ah, bien, son los 2 más... Ah, perfecto, sí, los 2 más... 2 más 5. Lo dividen en 2. Sí. ¿Estamos? Estamos, listo, gracias. Bien, bárbaro. ¿Te das cuenta? Lo preguntás en el momento y listo, y te sale, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en la pieza 4, la coordenada es exactamente la misma que la anterior, es una coordenada 3, la podés traer desde acá, y en Z vale 0. Y bueno, ya sé los productos. Más L por X. Y bueno, cuando uno hace esto, siempre tiene que fijar la columna, en este caso que se repite, que es la G, la columna G. Entonces, extiende, y finalmente hace las sumatorias, ¿no? Que nos hacen falta, y ya vamos a ver cuál de estas nos hace falta para nuestro trabajo, ¿no? Lo hemos estado trabajando, pero no nos hemos puesto todavía a pensar bien qué es lo que tenemos. Entonces, toda esta primera parte, armamos nuestra tablita,
y acá tenemos los resultados parciales que nos hacen falta. Profe, le consultaron algo por chat. Sí, ahí vemos. Dame un segundito. Espere que vuelva a mi chat. ¿Qué dicen acá en el chat? En la línea 3 la coordenada 2 no es 1,5. Lo vamos a ver. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Puede que en la línea 3. En la línea 3 es 2 más 1, 3. Y en 2 es esta. ¿Y por qué? Esperen. Acá. Algo hicimos mal, ¿no? Bien. Miren lo que... Bueno, pasa en las mejores familias, pero pasó más en la mía, ¿no? Entonces ahí era el L y yo lo he tomado desde el X. Por ese motivo no sale. Entonces, hacemos los centroides y dividimos en la longitud. Y vamos a ver cuál de estos vamos a usar, ¿no? Porque seguramente no todo nos hace falta usar. Bueno, nos olvidamos de que acá había que fijarlo al divisor. Bueno, ahora la pregunta es para la clase. ¿Cuál de estos dos valores nos hacen falta para aplicar? Porque nosotros, ¿qué hemos dicho? Nosotros hemos dicho que el área, ¿qué dice Guldino? Dice, vamos a ponerlo acá, dice, el área de una superficie de resolución es igual a la, acá vamos a poner de nuevo que empieza acá, es igual a el producto de la longitud de la generatriz por la distancia que recorre su centroide. Que recorre su centroide. Entonces, cuando vos vas a buscar el centroide, yo lo tengo que ubicar. Este centroide tiene esta coordenada X0 y esta coordenada X0 y esta coordenada Z0. ¿Estamos? Tiene esas dos coordenadas, ¿no? Entonces, al tener esas dos coordenadas, X0 y Z0, hay que ver cuál es la que nos hace falta. Ahora pregunto, área, bueno, yo voy a poner acá, área, igual. Y primero voy a poner en esta expresión el valor de la longitud, acá voy a poner el producto de 2pi por la distancia que recorre el centroide. Entonces voy a poner acá, más 2 por pi por la distancia que recorre el centroide, que es por... ¿Y cuál es el centroide que nos hace falta? ¿X0 o Z0? La pregunta. Mira que nos va a dar resultados distintos. Yo quiero ver lo que recorre el centroide de esa línea. Mira, de esta línea que da vuelta, el centroide ese tiene que dar vuelta el recorrido que hace el centroide este. O sea, no de la sección, sino de las líneas. Ahí. Si es el centroide, este centroide va a dar una vuelta y yo tengo que decir, mira, este es el radio. Bueno, ese valor, 2 pi. Sería Z.
Porque gira alrededor del eje Z. ¿Cómo? Z. El Z, mira, va a dar vuelta. La pieza rota alrededor de Z. En cambio, si vos lo hicieras por Z, tendría la rotación alrededor del eje X. Ah. Es por X. 0. Esa es la distancia que recorre el centroide. Y por otro lado, tengo multiplicado la longitud total. Entonces el área, que es lo que me estaba haciendo falta, perdón, área igual, es el producto de estos dos valores. Bueno. Listo. ¿Y esto en qué unidades? Pulgadas cuadradas, porque todo era en pulgadas, ¿no? Entonces vean que esta es la distancia que recorre el centroide y esta es la longitud. De esa manera nosotros acabamos de calcular el área de este. Acá hemos aplicado el primer teorema de Pappa-Gould. Ahora, si yo quiero aplicar el segundo teorema de Pappa-Gould, ¿no? El problema es que ya no puedo usar, yo voy a usar una tablita muy parecida a esta, pero ya no puedo usar la misma tabla. ¿Por qué? Porque esa era de líneas, ¿no? Y ahora vamos a hacer una distinta. Vamos a hacer una parecida, pero no igual. Y vamos a ver cómo sería la descomposición. Ahora, antes hemos descompuesto en 3 partes, en 4 partes, perdón. En cambio, ahora vamos a descomponer, mire. Sería en 2, en el rectángulo. En un triángulo y un rectángulo. Entonces, por las dudas, miren lo que voy a hacer. Lo primero que hay que hacer, como hay lío acá, ¿me entiendes? Lo primero que hay que hacer es borrar. Eso es lo más importante. A ver, lo primero que hay que hacer es borrar. Y eventualmente ver si nos sirve alguna de estas tablas. Pareciera que no está tan fácil, que no nos va a servir. Yo voy a hacer algún ajuste a ver si eventualmente la puedo mantener, pero ¿por qué? Porque me empeñé nomás en mantenerla, ¿no? A ver, ahí creo que va. Ahí. Vamos a ver si la podemos mantener, ¿no? Nosotros acá nos hace falta, y creo que nos hace falta una coordenada más todavía. Por eso es que nos está generando problemas, ¿no? Nos vamos a ir un poquito a la izquierda. Entonces tenemos área, acá en vez de línea es área. Acá tenemos B, H. Y acá tenemos área individual, ¿cierto? Entonces acá, esta de acá no va a servir de acá, va a servir acá, en realidad. Demasiados ajustes para mi gusto, y ahí se dan cuenta de lo importante que es construirte tu propia tabla antes de ponerte vos a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué construirte la propia tabla? Porque vean que al final está siendo más complicado armar la tabla, ajustar una tabla, que armarla de cero. Tengo 2 piezas nomás, B vale 1, H vale 1, área, es fácil, más esto por esto, bien 2. Y de la pieza 2 tenemos B por H. B vale 1 metro y H vale 1 metro, dije 2 pulgadas, 1 pulgada y 2 pulgadas. Y B por H sería el producto de las mismas.
Bueno, ya tenemos la parte, entre comillas, fácil, y tendríamos que ahora resolver las coordenadas del centro de gravedad. De la pieza 1, yo estoy buscando la distancia del centroide mire. Uy, bueno. No lo tengo calibrado a la tableta, ya lo voy a calibrar para la próxima. Ahí va a estar la tableta. No está calibrada, probablemente, no sé qué es lo que le ha pasado. Se puso mal. Entonces, esa distancia de la pieza 1 resulta o de la distancia total 3,5 menos 1/3 de 1 o 2,5 más 2/3 de 1, lo que ustedes prefieran, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. En el primer sentido sería más 3,5, hemos dicho, menos 1/3 de 1, así que no hay mayores comentarios, menos 1/3, y en Z, esta distancia que no nos hace falta, pero ya que lo estamos calculando, lo calculamos lo mismo, por las dudas lo calculamos porque nos puede hacer falta, va a ser igual a más 2, más 2, más 1/3. Porque es 1/3 de 1, ¿no? Y de la pieza 2 es más fácil, en X es directamente 3, y en Z es 2/1, 1. Y creo ahí que debería estar, ¿no? Bueno, el problema estaba que acá tenemos movido los centroides. Y veamos acá por qué no anda, seguramente se desplazó, no lo tenemos fijado. Y ahí tenemos las coordenadas eventualmente X0 y Z0. Entonces, estas son las que nos hacen falta. De esas, la que más nos hace falta es esta. Y de nuevo, aplicamos Papus-Guldinos, que nos dice que el volumen de un cuerpo de revolución es igual al producto del área por la distancia que recorre su centroide. Entonces yo pongo volumen igual y hago lo mismo que hice la otra vuelta. Más. Sí, podría ser más explícito acá, más 2 por pi y dejarlo solamente a esa expresión. 2, esperen que no quedó bien claro, más 2 por pi, ahí está, y dejo esa expresión, es 2pi por la distancia del centroide, entonces el centroide, vengo y lo traigo al centroide que me hace falta. Y el área generatriz es directamente, traigo el área generatriz que yo calculé. Obviamente el volumen va a ser igual al producto de esos tres valores. Creo que esta salió bastante más entendible, ¿no es así? Nadie ha contestado nada. Es probable que nadie haya entendido nada. Esto es pulgadas cúbicas. Vamos a ponerlo en letra minúscula. Pulgadas cúbicas, ¿no? Y ahí tengo el cálculo que yo andaba buscando, ¿no? Tengo el volumen y tengo el área, ¿no? Y he aplicado los teoremas Papus-Guldinos. Verán que los teoremas Papus-Guldinos terminan siendo
entre comillas, un tema de aplicar una expresión muy sencilla, pero que requiere su trabajo. Necesita su trabajo, ¿no? Vamos a volver a la presentación y vamos a ir cerrando y consolidando lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? Entonces, ya teníamos calculado entonces la pieza de revolución, hemos generado ya el volumen y podríamos tener otras piezas. Y en las otras piezas vamos a tener exactamente el mismo análisis y finalmente podríamos poner acá y calcular el volumen del superdomo. ¿Para qué podemos querer saber el volumen del superdomo? Pregunto. El volumen interior. ¿Para saber cuántas personas entran? No, no está. Para el volumen, no. Para las personas tenés que ponerla a las sillas y ver cuántas sillas entran de acuerdo a la norma y ahí tenés lo que se llama el aforo. La iluminación tiene que ver con superficies y distancias para ver, ¿se acuerdan el tema iluminancia y todos los temas que tienen que ver con los lúmenes y los lux, ¿no? Entonces, lumen metro cuadrado es el lux y bueno, y ahí van a determinar en base a esos lux cuánto eventualmente les hace falta. Creo que les están pidiendo, yo no me acuerdo las cifras, pero por ejemplo la NBA pide una cifra increíble de lux, ¿no? Ustedes vieron que el Superdomo tiene un sistema de acondicionamiento de aire. Bueno, ahí en el chat le pusieron para refrigeración, profe. claro, bien, bien, gracias para el que me ayuda con el tema del chat. Entonces, si yo quiero conocer el volumen de esto, tengo que calcular el volumen de este domo y eventualmente de este cilindro, si yo quiero conocer cuál es el volumen del aire a refrigerar. Ahora, algunos detalles respecto a refrigeración. En refrigeración, en general, si los inyectores, vamos a poner así, están a esta altura, ustedes los vieron a los inyectores, ¿no? Están a esta altura, el volumen que se toma es de acá para abajo, que es donde está el público. Porque el aire es más pesado, el aire frío, y tiende a ir para abajo. ¿Me entiendes? Todo este volumen para arriba no se computa para refrigerar. ¿Me entiendes? De acuerdo a la posición de los inyectores, ¿no? De todas maneras, estamos diciendo que más de una vez hace falta calcular estos volúmenes. Y bueno, si tenemos que calcular el volumen, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Y bueno, si tienen ahí la expresión matemática, van a tener que definir cuál es el área generatriz y eventualmente cuál es la línea generatriz si quiero saber la superficie. La superficie me puede hacer falta para saber cómo la voy a revestir. Y si quiero conocer, y si conozco el área generatriz, me va a permitir conocer el volumen y con el volumen voy a poder calcular eventualmente el volumen de aire que voy a tener que acondicionar, etcétera, y voy a definir ese tipo de temas. Bueno, jóvenes, preguntas. Me voy al chat y me voy a ver si... Ahí está. Kevin, muy bien, Kevin. Entonces, yo voy a dejar de presentar. Alguien